Y los cívicos Fernando Camacho y Marco Pumari enviaron una carta al presidente de México. Lo acusan de permitir que Evo Morales incite a la subversión y atentar contra la democracia en el continente, además de promover el narcotráfico. 18 de noviembre de 2019. Señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señor presidente, le escribimos esta carta preocupados y consternados por su actitud cómplice al permitir que el expresidente incite a la subversión desde territorio mexicano, contrario a lo dispuesto en el Tratado de Montevideo. Las muertes de nuestros hermanos bolivianos y las que pudieran generarse de continuar usted con su política permisiva y de injerencia de nuestra soberanía son y serán también su responsabilidad y no solo del expresidente Morales. Estos actores son los que hoy tienen el país convulsionado, porque la convulsión social en las calles, los enfrentamientos armados contra policías, militares, no son por ideologías políticas ni reivindicaciones sociales, son porque la producción de cocaína se encuentra amenazada. Usted con sus acciones está atentando no solo con la democracia del continente, sino promoviendo el narcotráfico que tiene tan lastimado a nuestros pueblos. Deje de hacerle daño a bolivianos y mexicanos. En lo particular, nos duele también ver cómo una persona que hizo tanto daño, que promueve el odio y la violencia y que se jacta de hablar en representación de los sectores más pobres, está recibiendo una jugosa asignación del pueblo mexicano y vive con extraordinarios lujos. Dudo que los mexicanos estén de acuerdo en cargar a sus gastos públicos esas cuentas. Y sé que los bolivianos lo sentimos ofensivo porque acá estamos esperando que muy pronto rinda cuentas a la justicia por todos los daños que le hizo a Bolivia. El señor Morales tiene procesos admitidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los asesinatos, detenciones arbitrarias y persecución penal con fines políticos que datan principalmente de los hechos ocurridos en 2009 con el operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra y el inicio del proceso penal denominado Caso Terrorismo. Sin otro particular motivo, esperando logre esta misiva encaminar su accionar en pro de la democracia, la lucha contra el narcotráfico y la hermandad de los pueblos americanos, nos despedimos de su autoridad. Dios lo bendiga. Dios bendiga al pueblo mexicano. Marco Antonio Pumari, presidente Comité Cívico Potosinista. Luis Fernando Camacho, presidente Comité Pro Santa Cruz.